Esta reunión de electrónica 1 correspondiente al segundo corte con el tema que ustedes tienen asignado, que es los transistores bipolares de unión o los también denominados BJT. Ok, para esta parte se les ubicó en el aula virtual diversos contenidos, incluso hay videos que les pueden facilitar a ustedes, digamos, la comprensión de dicho tema. Ellos tienen una configuración básica, es decir, que tienen, digamos, tres paticas, tres terminales, una que es la base, la otra es el emisor y otra el colector. Ellos van a tener, digamos, una configuración específica, se determinan ciertos voltajes entre cada una de esas paticas o de esos terminales. Y cuando ustedes tienen en los circuitos, pues lo que ustedes ya han manejado en materias anteriores, quizás en introducción a la electrónica, que vieron ley de Ohm o leyes de Kirchhoff, la ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces, todo eso sigue siendo útil en esa parte. Lo que pasa es que ya uno no ve, digamos, la malla, el circuito como antes, sino que ve la configuración de ese transistor. Pero sí sigue siendo útil. Entonces, vamos a revisar, digamos, un material. Ustedes ahí en el aula virtual tienen dos actividades, ya ambas están aperturadas para este corte. Bueno, pues, Buenas noches, Cristian. Ok, entonces vamos a revisar parte de ese material. En las actividades que, por cierto, ya hay personas que me han preguntado por la mensajería interna, con respecto al video que allí se les pide, o sea, ustedes tienen que resolver los dos ejercicios, pero en el video ustedes van a explicar uno solo, ¿ok? Eso es lo que tienen que estar pendientes. Ok, vamos Profe, con... si está malo. ¿Perdón? Y si la resolución del ejercicio que vamos a publicar en YouTube está malo. O sea, si resolviste los ejercicios y de pura casualidad que lo resolviste mal, es la duda Salga tuya. mal. Exacto. No vas a perder la nota completa. ¿Por qué? Porque ahí yo le haría la observación de dónde tiene la falla y es válido, digamos, el esfuerzo que usted está haciendo por resolverlo y además por presentarlo en dicho video. Okay. Y es buena la acotación que hace porque varios a veces se cohíben, ¿verdad? Una, o no hacen la entrega o simplemente rayan y no hacen el video por ese temor. A mí me ha ocurrido ya en semestres anteriores de que las personas han subido el video y justo coincide lo que Yubi está diciendo, que el ejercicio está mal. Entonces, por eso no, o sea, un ejemplo, si la actividad vale 20, ¿verdad? Y casualidad que el ejercicio lo hizo el video y todo, pero estaba mal, tiene por lo menos la mitad de la nota. O sea, no la va a perder porque está, digamos, el esfuerzo que está haciendo, la valentía de que sí está cumpliendo con la actividad. Obviamente, la parte de electrónica, ustedes a lo mejor algunos tendrán más experiencia que otros, sin embargo, no es un contenido, digamos, muy fácil, amigable de trabajar. Tiene siempre sus ventajas y sus desventajas. Para quien desde un principio ya le llama mucho la atención la parte de la electrónica, pues cada componente lo va a ver muy fácil. Para otros que quizás están estudiando y tienen ciertas dudas todavía de lo que es la electrónica, pues sí se les va a ver más complicado. Cristian, me iba a preguntar algo. sí, profe. ¿Cuánto sería el máximo que deberíamos durar en el video para explicar el ejercicio en el No, o circuito? sea, máximo digamos que de 13 minutos. Ahí usted se busca su estrategia. Puede ocurrir que usted ya muestre, es ya con algunos pasos adelantados, entonces vas narrando, ¿verdad? Lo que hiciste, que si ubicaste tal fórmula, que planteaste tal cosa, pero ya con tener eso rayado, bien sea que uses alguna pizarra o que estés con material a mano, pero que se enfoque bien en la explicación. Por eso es que les pido que me lo adjunten resuelto, porque a veces cuando me hacen el video y están trabajando sobre las mismas hojas no se detallan los cálculos.
Entonces está esa opción de que vas grabando el video, puedes tener las hojas donde hiciste la resolución y vas como explicando. Eso es válido también. Entonces la idea es que no se vayan a extender mucho, cuando máximo 13 minutos. Ok, profe, vale. El ejercicio lo resuelvo, mis dos ejercicios, y abajo dejaría el link del Mm, video. sí, correcto, exactamente. Tú lo Ok, resuelves, escaneas, subes eso y el link se lo vas a colocar a ese documento. Ok, entonces vale, fíjense. profe. Con la parte aquí de los transistores, ustedes en ese material que se les subió, ahí está, digamos, toda la información teórica de la configuración. Los transistores tienen tres paticas, tres terminales, una que es la base, otra es el colector y la otra es el emisor. Observan que en cuanto a los símbolos hay uno que tiene, en el caso del emisor, que está la flecha que sale de la base, pero la otra que entra a la base. Eso depende de la configuración. NPN o PNP. Eso es lo que se está definiendo en ellos. Entonces, ustedes pues en los ejercicios tienen que uno estar pendiente de cuál de ellos se está utilizando, ¿okay? Para el caso si es NPN o PNP. Lo mismo que les decía, ahí les ubiqué variedad de material para que por lo menos, yo entiendo que la materia es virtual, no es lo mismo uno tener algo presencial. Sin embargo, al ubicarles material y ustedes lo van revisando, pues van haciéndose una idea. Por lo menos quien no tenga conocimiento va a agarrar lo básico de la parte de los transistores. Ok, entonces en el NPN esta flecha dice que apunta hacia afuera del transistor y en el PNP es hacia adentro. En funcionamiento normal, dicha flecha lo que indica es el sentido de la corriente, que es lo que les comentaba. A pesar de que ellos se ven de esa forma, pues ustedes ahí se les van a presentar mallas, igual como si quizás lo pudieron ver en la parte de introducción a la electrónica. Entonces lo que les indica esa flechita es el sentido de la corriente que circula por el emisor del transistor. Entonces eso es para el momento en que ustedes vayan a hacer sus recorridos. Las configuraciones que ellos muestran. Para el caso del transistor, pues van a surgir unos voltajes que, a pesar de que sean muy pequeños, pues uno los calcula. Van a tener entre el colector y el emisor, que es este que se denota VCE, ese es el voltaje colector emisor. Positivo está en el colector y el negativo en el emisor. Pero también surge lo que es el voltaje base emisor, que está aquí, positivo está en la base y negativo está en el emisor. Y está el otro voltaje que es colector base. Colector tiene el positivo y la base tiene el negativo. Eso es cuando ustedes están haciendo sus cálculos en los circuitos. De igual forma, de los voltajes pues tienen lo que son las corrientes. La nomenclatura está con la inicial de cada una de ellas. Y su B es la corriente de base, ¿verdad?, que está justo por la base del transistor. Y su C es la corriente de colector. Y su E es la corriente del emisor. Eso para que ustedes, digamos, tengan el conocimiento de qué es esas nomenclaturas que allí se muestran. Entonces ahí está esa parte teórica definida. Luego aquí lo que les viene a ustedes es la parte de la estructura física, cómo estarían ellos por dentro, la parte de lo que significa si es el emisor, la base, el colector, cuáles son las zonas menos dopadas, más dopadas, ¿ok?, o poco dopadas. Entonces es bueno sí que lean esa teoría, porque quizás más adelante les toque seguir trabajando con dichos elementos y las aplicaciones que él tenga. En cuanto al funcionamiento como tal que les dicen para el caso de los transistores, o el BJT en este caso, pues él es un dispositivo de 3 terminales que les va a permitir a ustedes controlar una gran potencia. ¿Ok? Entonces, fíjense en el esquema que ahí se está mostrando, tienen una pequeña señal de entrada, pues viene lo que es la parte del transistor y les va a dar una gran señal de salida, o sea que hacen como que funciona como un amplificador. Las configuraciones van a tener diversas dependiendo de los elementos que se le conecten en él.
Entonces ustedes lo que tienen que saber es qué es lo que van a querer hacer cuando les toque el momento de configurar con ese transistor. Fíjense que en la parte que llaman efecto transistor aparecen como una especie de diodos, que fue el tema anterior que ustedes ya trabajaron. Y con el caso de los diodos, pues saben que ellos conducen es en un solo sentido la corriente. Acá, cuando les visualizan ustedes, es en cuanto a la polarización. Está ahí el esquema, digamos que uno no lo visualiza porque los transistores, si los han llegado a ver, digamos es un circuito integrado pequeñito donde uno no está visualizando las partes internas como esos voltajes que allí se muestran. Sin embargo, al nosotros trabajarlos, digamos, en un diagrama, en un circuito como tal, allí sí nosotros podemos expresar de dónde a dónde tenemos el voltaje base emisor, emisor colector, si está la polaridad invertida, cómo van a tener ustedes cuidado al momento de recorrer, digamos, las mallas que se les estén presentando en los ejercicios. Vean siempre el material que está ubicado. ¿Por qué? Porque ustedes allí, lo que yo les asigno a resolver está en base de dicho material. No es que está sacado de otro lado, que les coloque una cosa y les pregunto otra. No. Ustedes ahí tienen que, sobre todo, por lo menos lo que son las relaciones de las corrientes, el beta, toda esa parte tienen que saber cómo las van ustedes a calcular. Si ya les dan una corriente, si esa se multiplica por el valor de beta, si el beta lo tienen que calcular. Entonces, una corriente siempre va a estar relacionada con la otra. Van a tener lo que es la parte de las zonas donde ellos trabajan, si es zonas de activa, si está en saturación, si está en corte. Tienen que tener cuidado porque por lo general esas corrientes dan muy pequeñitas. Entonces a veces dan casi que similares, pero resulta que una era en micro y la otra era en mili. Entonces allí en el material se les está dando, se van a tener ejercicios resueltos y van a tener la teoría para que asimilen. Por lo menos los parámetros que aquí hablan, dice alfa y beta, que son de continua. Entonces la relación que les están mostrando allí, fíjense cómo van a calcular el alfa con una división de corrientes, y también está lo de la parte del beta. Y después queda de que el beta está relacionado en función del alfa. Todos esos parámetros se calculan. Los ejercicios les van a dar a ustedes algún dato en particular y en base a ellos ustedes van trabajando. Que es lo otro que necesitan saber. Lo que les mencionaba, la parte de las regiones. Léanse bien estas regiones de funcionamiento. ¿Qué significa? Que ustedes tienen que determinar dónde está ese transistor trabajando. Las regiones son corte, ¿verdad? Corte, me dice acá la teoría, que el transistor se encuentra en esta región cuando no circula corriente por sus terminales. En ese caso el transistor estaría en corte. El transistor dice que cuando se cumple la condición, fíjense, que la corriente del emisor es igual a 0 o que la corriente en el emisor sea menor que 0. Cuando es menor que 0, lleva sentido contrario al que llevaría en el funcionamiento normal. Además, para la región de corte de que las corrientes sean 0, me dice que para polarizarlo basta con no polarizar en directa la unión base-emisor. Es decir, que si la base emisor es igual a 0, las corrientes 0, ese transistor va a estar en corte. Otra región que puede trabajar el transistor es la región activa. Es donde se dice que es la parte normal del transistor para trabajar, en la región activa. Aquí van a tener ustedes corrientes en todos los terminales, es decir, va a haber corriente en la base, en el colector y en el emisor. Y además se va a cumplir que la unión base-emisor se encuentra polarizada en directo, mientras que la del colector base va a estar en inversa. Esas son las condiciones que uno chequea para saber si el transistor está trabajando en activa. Acá lo tienen, digamos, en forma matemática, lo que les estaba leyendo. Cuando está en activa se les va a cumplir
la corriente del colector va a ser igual a beta por la corriente base. El voltaje base emisor que allí les están mostrando va a ser igual a un voltaje phi, que es la tensión de conducción. Esa se la van a dar, por lo general es 0.6 voltios. Y cuando está en el caso de la otra región, que es saturación, ¿qué se les va a cumplir a ustedes? Ahí les tiene que dar que el voltaje base emisor tiene que ser igual al voltaje base emisor saturación. El ejercicio le va a decir, por ejemplo, el voltaje de saturación es 0.2 voltios. Entonces, si usted verifica en su circuito y lo calcula y da eso, ya por ahí está diciendo que está en la región de saturación. En saturación también que se cumple, que el voltaje colector emisor es igual al voltaje colector emisor de saturación. Todo esto es las condiciones que uno chequea para usted dar respuesta y saber en qué región está trabajando el transistor. En la parte de saturación, ¿qué tienen acá de información clave? Dice que el transistor se encuentra en saturación, circula también corriente por sus tres terminales, pero a diferencia de la región activa, aquí ya no se va a cumplir la condición de que la corriente del colector va a ser igual a beta por la corriente base. Entonces, allí para que diferencien eso. En saturación y en activa van a existir las tres corrientes por el transistor, pero en saturación no se va a cumplir que la corriente del colector sea igual a beta por la corriente base. ¿Okay? Entonces, esos son los detalles, digamos, que tienen que ustedes estar atentos en esa parte. De la actividad que tienen, están dos de las actividades, pero la de mayor peso es justamente la del video. Si ustedes por lo menos que ya se conectaron hoy en la videoconferencia, O sea, dígame, dime. disculpe, profe, creo que había leído en los apuntes que podíamos elegir cualquiera de los ejercicios o tiene Sí. que ser uno en específico. No, acuérdate que, o sea, ahí están, cuidado, me estás confundiendo, no, acuérdate que tienen dos actividades, ¿verdad? Está la del video educativo que ahorita están viendo, creo que en pantalla, ya. Ajá. Tienen ustedes una actividad 3 que es una investigación, pero está la actividad 4 que es el video educativo. Observe que en esa actividad 4 acá le estoy adjuntando un archivo. Entonces, en las instrucciones, Ok. o sea, por eso te digo, cuidado, se me confunde con la actividad 3 con la actividad 4. Entonces, en esta actividad 4, que es la de mayor peso, la 20%, usted debe resolver lo que estábamos mencionando. Forma ordenada, van a resolver los dos ejercicios de transistores, pero van a hacer en el video la explicación detallada de uno solo. Incluso ahí se me pasó colocarles que también lo pueden publicar por el drive del correo Gmail de ustedes, por si acaso no quieren irse por YouTube o se complican. Entonces pueden también, pero que no lo vayan a colocar privado, porque si ustedes lo colocan privado no puedo yo ingresar a ver el video. ¿Okay? Entonces, los dos ejercicios los van a resolver a mano. Ustedes deciden cuál de los dos ejercicios es el que van a grabar en el video. Y el enlace, por supuesto, que lo van a copiar en ese mismo archivo de Word que luego convierten en PDF, que me lo van a enviar. O sea, yo no les voy a exigir. Lo que les digo es, revisen bien lo del aula virtual, porque ahí van a conseguir ustedes ayuda para resolver esos ejercicios.
Lo que Yubi me preguntaba, ajá, que si lo hacían mal, que qué pasaba, que perdían la nota. No, o sea, puede ocurrir de que ustedes lo están resolviendo y lo resuelvan mal. Si cumplieron con la actividad, que era el video y la entrega, por lo mínimo van a tener 10 de 20. Ahora si lo hacen y está todo correcto, pues tienen la nota completa. Sí, profe. Dime, Cristian. Vale, profe. Sí, Sí, porque, o sea, es que es sí, vale, injusto vale, estoy de entendiendo. que, No, a eso era lo que me refería, profe, justamente. porque es injusto de que de repente, ajá, A ustedes lo que si hicieron y tenemos salió la mal. oportunidad. Dime. Sí, entiendo. Ajá, no, profe, nada, eso era lo que me refería cuando le pregunté, de que si podíamos elegir cualquiera de los dos ejercicios que tenemos juntos ahí en el archivo. Pero ya lo me aclaró, estoy al tanto. Sí, o sea, van a ser uno solo. Ustedes, pues acá ya lo abrí, ya va. O sea, yo no los voy a obligar. Ustedes van a resolver los dos. Los dos los van a resolver y van a hacer su entrega. Pero ustedes ven con cuál se sienten más seguros y ese es el que deberían grabar en el video. Fíjate. O sea, aquí está la actividad, aquí está el ejercicio 1 y aquí está el otro ejercicio 2. O sea, son muy similares. Si se dan cuenta, son muy similares. Entonces, de esto acá, en el material que ustedes tienen en el aula virtual, tienen una gran ayuda de esto, pero tienen que revisarlo. O sea, si ustedes no revisan, pues no se van a dar cuenta a qué me refiero. Entonces, para el caso de los transistores, fíjense que ellos le están dando a ustedes datos. O sea, si hablamos, por ejemplo, con el primer ejercicio, que los dos tienen una configuración muy parecida, ¿qué tienen que ustedes tener en cuenta? Identificar, o sea, por lo menos acá si está saliendo quiere decir que la corriente en el emisor sale. Tengan en cuenta los voltajes base emisor, colector emisor, todo lo que ya se les mencionó. De datos, fíjense que en el primer ejercicio ya les dieron de dato el valor de beta, que me dicen que es 150. Tienen el voltaje base emisor, el base emisor de saturación, el colector emisor de saturación. En ellos, ¿qué se suele hacer? Y acuérdense que ustedes pueden buscar por internet y complementar. ¿Qué ocurre ahí? Ustedes asumen una región de operación. Entonces me dicen, si usted asume que está en activa, usted busca la configuración de trabajarlo. ¿Y qué se le tiene que cumplir en activa? Que le debe dar corriente en las 3 entradas. Tienen que chequear todo eso. Si eso se les da y se les cumplen las condiciones, el transistor está trabajando en activa. Pero si, por ejemplo, ustedes asumieron que estaba en activa y les resultó que no se le cumplieron, que por las 3 terminales no tienen corriente, entonces ¿qué van descartando? Bueno, van y prueban, ¿será que está en saturación? Si se cumplen las condiciones de saturación, el transistor opera ahí. Si no se cumple, pues entonces la que le quedaría es la de corte. Y en corte, acuérdese que todas las corrientes valen 0. En el otro ejercicio, en el número 2, más de lo mismo. Acá les dieron, fíjense que están los datos para activa y están los datos para saturación. Los valores de las resistencias, pues aquí están especificados. Recuerden, ¿no? Si aparece la K que sale aquí, eso es kiloohm. O sea, si me dicen que una resistencia es de 2 kiloohm, es lo mismo a decir 2000 ohm. Para que no se me pierdan con eso. Que quizás dicen, no, pero es que el primero tiene muchas preguntas, el segundo no. Bueno, pues entonces defienden el segundo. Ustedes lo que van a hacer es estar, lo que les insisto, calcular, recorrer las mallas como tal de que ustedes tengan acá. Si en el primer ejercicio por lo menos usted va a plantear una malla aquí de 50 kiloohm, pasa aquí base emisor y llega aquí por la resistencia del emisor a tierra, pues usted lo que está haciendo es sumen su sentido de giro horario, van atentos planteando los voltajes correspondientes y luego van haciendo los cálculos.
Esta fuente en la parte superior que les dice a ustedes más 12, esa fuente lo que implica es que le está diciendo que desde ahí hasta el punto de tierra tienen 12 voltios de referencia. ¿Ok? Eso es lo que se les indica en eso. Entonces, como les digo, ustedes hacen los dos ejercicios, asumen con cuál van a hacer el video, bien sea que ya lo tengan resuelto en la hoja y van haciendo la explicación, o como quieran, o si se van a apoyar con alguna pizarra, pues llevan material de apoyo y van dando la explicación. Pero busquen la manera más fácil y simple para ustedes, que no se vayan a complicar la vida con esa parte. Y les insisto, revisen por favor el material del aula virtual. Allí tienen ejercicios resueltos.